Mateo capítulo 19, mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, te damos gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Señor, que podemos estar en el aire acondicionado. Gracias, Señor, que podemos abrir la palabra y estudiarla todos juntos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros en donde necesitamos escuchar lo que tú has preparado, Señor, y que podamos no solamente escucharlo, sino que nos convirtamos por ese mismo poder del Espíritu Santo en hacedores de la palabra y no solamente oidores. Señor, así es que pedimos que tú nos des entendimiento, pedimos, Señor, que tú nos ayudes a recibir lo que tienes para nosotros hoy, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y todos decimos amén, amén. Muy bien, otra cosa que se me había olvidado al entrar, recibieron los elementos de la comunión. Antes de irnos vamos a participar del jugo de uva y del pan, recordando lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, amén. Entonces, Mateo capítulo 19, los que han estado con nosotros saben de lo que hemos estado hablando desde el principio de este capítulo 19, pero solamente para dar un pequeño repaso, para saber en dónde estamos, porque lo que vamos a estudiar hoy, o parte de lo que vamos a estudiar hoy, tiene que ver con ello. Lo que vimos la semana pasada fue que los fariseos fueron a buscar al Señor Jesucristo, pero lo buscaron para probarlo. Los fariseos siempre quisieron probar al Señor Jesucristo. De nuevo, no para saber qué tanto sabía, sino que querían de alguna manera tenderle una trampa por medio de la cual él pudiera caer con sus propias palabras, ofender a algún grupo u otro, para que por sus propias palabras él pudiera ser juzgado de que no estaba del lado de un grupo o del otro, ¿verdad? Lo vemos en nuestro tiempo también. Constantemente se está tratando de hacer preguntas, presentar problemas y cosas que lo único que están diseñados para hacer es para dividir a la gente, ¿verdad? Miré una caricatura en Facebook el otro día en donde están dos grupos de personas tratando de derrocar al rey, ¿ok? Y el consejero del rey le dice al rey, lo único que tienes que hacer, había un grupo que tenía antorchas y otro grupo que tenía picos y palas, ¿verdad? Y entonces lo que el consejero del rey le dijo fue, lo único que tienes que hacer es convencer al grupo de las antorchas que el grupo de los picos y palas les quieren quitar sus antorchas y se van a agarrar el uno contra el otro. Y eso es lo que quiere, eso es lo que se desea, eso es lo que se busca. La unión hace la fuerza, la división nos debilita. Y eso es lo que los fariseos siempre estaban tratando de hacer, de buscar alguna forma de dividir al pueblo entre los que estaban a favor de Jesús y los que estaban en contra de Jesús, las enseñanzas de Jesús y en contra de sus enseñanzas, para así hacerlo caer. Y entonces van y le hacen una pregunta, y le preguntan esto, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? ¿Sí? Entonces, lo que están tratando de hacer aquí es, ok, dinos tú. Lo que tú nos digas es lo que vamos a respetar. Y se acuerdan que les hablé de dos corrientes de pensamiento. Uno, liberal, que daban permiso de divorciarse de la esposa por cualquier cosa. Otro, más conservador, que se suscribía a la versión de Moisés, de la ley de Moisés, que decía que al menos que hubiera una inmoralidad sexual o al menos que hubiera adulterio, no podía haber divorcio. Entonces, como sea que Jesús contestara, iba a molestar a uno de los dos grupos, y esto era lo que ellos querían de nuevo. Ahora, él, en lugar de ser arrastrado por ellos al debate de las razones por las cuales alguien se pudiera divorciar de su cónyuge, lo que hace es que les recuerda cuál fue el propósito de Dios al establecer el matrimonio. Les recuerda cuál fue el propósito de Dios al establecer el matrimonio, y les recuerda el punto de vista que Dios tiene del matrimonio, ¿sí? Y usa la palabra misma y a través de ella les muestra lo que Dios piensa acerca del divorcio, y pudimos ver que lo que Dios piensa del divorcio es que lo aborrece, pero como concesión ha dado ciertas situaciones en las cuales un cónyuge se puede divorciar del otro, pero nunca son las situaciones como las que tenemos en nuestro mundo moderno, ¿verdad? Porque en nuestro mundo moderno puede ser
cualquier cosa, no vamos a adentrarnos mucho en ello. Ahora, cuando los discípulos oyen lo que el Señor les explica a los fariseos acerca del matrimonio, reaccionan de una manera en la que a menudo se reacciona cuando la palabra de Dios dice que debemos hacer algo que parece difícil de llevar a la práctica. A menudo cuando la palabra de Dios nos dice que debemos comportarnos o hacer alguna cosa y se nos hace difícil a nosotros llevar a cabo esa cosa que la palabra de Dios manda, como que tenemos la tendencia a aventar las manos al aire, ¿verdad? No, pues entonces ya para qué, ya estuvo que no la hice, ya estuvo que fallé, ya estuvo que es demasiado para cualquiera buscar hacer eso, ¿verdad? Y noten lo que sus discípulos le dicen al escuchar lo que él tiene que decir. Ahí en el capítulo 19 de Mateo, en el versículo 10, sus discípulos le dijeron: si tal es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Esa era la solución de los discípulos. Si así de difícil se va a poner la cosa, si no la voy a poder dejar por cualquier cosa, si tengo que ver el matrimonio como Dios lo ve y tengo que tomarlo tan en serio como Dios lo toma, entonces no conviene casarse, mejor me quedo soltero. Ahora, no sabemos cuántos de los discípulos en este tiempo estaban casados. Sabemos que Pedro estaba casado, porque si ustedes se acuerdan, el Señor sanó a su suegra que estaba muy enferma. De los demás no sabemos si estaban casados o no. Para Pedro ya fue muy tarde, ¿verdad? Me imagino a Pedro diciendo, ¿verdad? Los demás la pensaron y dijeron, más vale que la pensemos y no nos casemos. Entonces ellos entendieron que el matrimonio no debía ser un compromiso al que se entraba rápida y ligeramente, que es lo que a menudo sucede. Y consideraron que como el matrimonio es tan importante delante de Dios y un lazo que no está diseñado para romperse tan fácilmente, deciden que tal vez no conviene casarse. Deciden que tal vez no conviene casarse. Ahora quiero que hagan nota de esto. Esto que Dios ha instituido, el matrimonio, y que Dios ha declarado como bueno, los discípulos deciden unilateralmente que por lo difícil que se les hacía a ellos llevarlo a cabo como Dios decía en su palabra, no valía la pena esforzarse por practicarlo y vivirlo como Dios lo había diseñado. ¿Saben que cuando adoptamos esa manera de pensar, en lo que algo es demasiado difícil y que por lo tanto ni siquiera tiene caso que me esfuerce, ni siquiera tiene caso que aprenda más acerca de esto, ni siquiera tiene caso que contemple que yo pueda hacer eso? Lo único que estamos haciendo es derrotándonos nosotros mismos antes de entrar a la batalla. Sí hay cosas en la palabra de Dios que son difíciles de entender. Otras cosas son muy fáciles de entender, pero difíciles de practicar. Pero si Dios las ha puesto en su palabra es porque hay bendición tanto en conocerlo como en hacerlo. Y los únicos que nos perdemos de la bendición de llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos dice somos nosotros. Porque cada vez que ponemos en práctica la palabra es una victoria más que tenemos en contra de nuestra carne, en contra de nuestro enemigo, en contra de este mundo. Y es una capa más de la contaminación de este mundo que se nos quita. Entonces sí, es difícil hacer algunas de las cosas que Dios nos pide que hagamos. ¿Amén? Y si hay alguien que me diga que no, está mintiendo o no ha entendido lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿saben qué? Él no nos pide que hagamos nada que Él no haya hecho ya. Y Él no nos pide que hagamos nada para lo que Él no nos vaya a dar el poder para llevar a cabo. Y la pregunta es si vamos a confiar en Él o no vamos a confiar en Él. Si vamos a obedecerle por amor, por lo que Él ha hecho por nosotros, o no vamos a obedecerle. Y si no confiamos en Él y no le obedecemos, entonces no vamos a poder obtener la victoria sobre estas situaciones que constantemente tenemos que enfrentar. Ahora noten cómo Él en los próximos versículos, Él va a tomar la oportunidad que sus discípulos le están dando
para enseñarles una lección muy importante. El Señor nunca desperdiciaba una oportunidad para enseñarles algo a sus discípulos. El Señor no los dejaba que se mantuvieran en su estado de ánimo o se mantuvieran en su manera de pensar. El Señor siempre los retaba a ir más allá, a profundizarse más. ¿Y saben qué? Si la palabra de Dios no nos está constantemente retando a ir más allá, a profundizarnos más, la estamos leyendo mal, porque cada vez que leemos la palabra de Dios debemos encontrar un reto más para profundizarnos más en el conocimiento de nuestro Dios, para profundizarnos más en el conocimiento de la palabra, porque a través del conocimiento de la palabra es como vamos a conocerlo mejor a Él y vamos a conocer su corazón. Si todo está tranquilo, si no hay ningún reto, si no hay nada que nos haga ejercitar los músculos de nuestra fe, vamos a estar estancados siempre en el mismo lugar. Pero si vemos y reconocemos esos retos y nos aventamos al ruedo, por así decirlo, nos vamos al gimnasio espiritual, por así decirlo, y ejercitamos nuestros músculos de fe, entonces nuestra fe va a crecer, va a estar más arraigada en el Señor y vamos a poder salir adelante, sea lo que sea que estamos pasando. Entonces el Señor toma la oportunidad para enseñarles que así como el que se casa tiene problemas que enfrentar, y los que estamos casados sabemos que enfrentamos problemas, ¿verdad? Ahora, si alguno de ustedes ha podido tener un matrimonio perfecto, le pido un favor, comparte el secreto con los demás. Porque vemos algunos que cómo hemos batallado, qué bárbaro. Otros que están batallando de alguna manera u otra. Pónganse a pensar. ¿Qué les dije la semana pasada? Si se casaron buscando que su cónyuge los hiciera feliz, ¿qué hicieron? La regaron. ¿Ok? Porque acuérdense, son dos personas imperfectas tratando de llevar a cabo algo tan perfecto como el matrimonio lo es para Dios. Nunca van a encontrar la felicidad en uno en el otro. Tienen que primero que encontrar la felicidad en Él y luego esa felicidad se transfiere a la relación que tienen con su cónyuge. Y a veces esa felicidad también está así medio, ¿verdad? Hay momentos felices, hay momentos no tanto, hay momentos bien felices, hay momentos bien, ¿verdad? Pero eso es lo que está pasando aquí. Entonces, el Señor les va a enseñar que así como el que se casa tiene problemas que enfrentar, el que no se casa también tendrá sus propios problemas. Si no tienen, escuchen esto, el don de la soltería. El don de ser solteros, porque así como somos llamados a casarnos, hay gente que es llamada a ser soltera, hay gente que es llamada a permanecer soltera, y digo soltera no porque no haya solteros, pero soltera porque así se usa, ¿verdad? Entonces, así como hay gente que es llamada a casarse, hay gente que es llamada a ser soltera. Pero si no se es de las personas que son llamadas a ser solteros y se mantienen solteros nada más por evitar los problemas del matrimonio, ¿saben qué? No se preocupen, van a tener otros problemas también, van a tener sus propios problemas. Así es, recuerden, vivimos en un mundo caído, somos de una raza caída, la raza humana, no mexicana, la raza humana, ¿ok? Y por ende vamos a tener problemas en cualquier situación en la que nos encontremos. El casado tiene problemas, el soltero tiene problemas, el divorciado tiene problemas, el viudo tiene problemas. Todos tenemos problemas que tenemos que superar, pero lo tenemos que hacer de la mano de Dios. Entonces, cuando los discípulos dicen, no, pues entonces no conviene casarse, noten cómo les responde Él en el versículo 11. Él les respondió, no todos pueden comprender esto, sino solo quienes tienen este don. ¿De qué está hablando? No todos pueden comprender eso de no tener que casarse, eso de mejor no casarse. No todos lo pueden comprender. Los únicos que lo van a poder comprender es aquel que tenga el don para no estar casado. Luego en el versículo 12 les dice, porque hay eunucos que así nacieron del vientre de su madre. Hay otros a quienes los hombres han hecho eunucos y aún hay otros que a sí mismos se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Y luego dice esto, el que sea capaz de comprender esto, que lo comprenda. Primero tenemos que saber qué quiere decir eunucos, ¿verdad? Porque lo vemos en la Biblia varias veces y tenemos que saber qué quiere decir. Entonces yo indagué y encontré que la palabra eunuco se refiere a hombres
aunque lo podemos aplicar también a mujeres, castrados que no tienen ningún impulso o deseo sexual. Eso es lo que es un eunuco. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que no que todos los que son eunucos hayan sido castrados, sino que primero lo que está diciendo es que hay quienes no se tienen que casar porque nacen ya sin ese impulso o deseo sexual. Para ellos el deseo sexual no es motivo de preocupación. No sienten ningún deseo, no sienten ningún impulso, no hay ninguna fuerza que los lleve a buscar tener relaciones sexuales. Algunos, no todos, ¿verdad? Pero hay algunos que así nacen. Entonces ellos podrían entender el no casarse, podrían decir, yo puedo quedarme sin casarme y así evitar los problemas del matrimonio. Pero luego se refiere a otros. Otros no se casan porque han sido castrados por los hombres. En aquel tiempo se acostumbraba mucho a hacer esto en el Medio Oriente con los hombres que los reyes los dejaban encargados de su harén. Los reyes, los sultanes, todos aquellos que tenían haréns, ¿verdad? Buscaban hombres que cuidaran al grupo de mujeres que tenían como sus esposas y concubinas, etcétera, etcétera. Y para que no hubiera esa tentación de tener relaciones con ellas, los castraban. Se habla mucho en algunos círculos de que a los pederastas deberían de ser castrados para que perdieran todo apetito sexual y así no anden buscando niños para abusar de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, hay quienes eran castrados o hechos eunucos por los hombres, pero luego hay otros, no que se castraban a sí mismos o iban a buscar que los castraran, sino que había otros que como eunucos no se casaban ni se dedicaban a servir en el reino de Dios. Pero el celibato es un don espiritual y hay quienes lo tienen y quienes no. El celibato es un don espiritual y hay quienes lo tienen y quienes no. No se puede decir, ok, todo hombre que quiera servir a Dios, como lo dice la iglesia tradicional, por ejemplo, todo hombre que quiera servir a Dios, ser parte de la iglesia, ser sacerdote, tiene que tomar un voto de celibato. Oh my goodness, agárrense si el que está siendo puesto como sacerdote no tiene ese don. Porque si no tiene ese don, va a suceder lo que ha estado pasando sin número de veces en iglesias en donde gente de la iglesia ha abusado de niños, ha tenido relaciones con mujeres, etcétera, etcétera. Pasa en las iglesias evangélicas también, no estoy diciendo que en las iglesias evangélicas no pase, pero pasa también en las iglesias evangélicas porque a veces no se tiene cuidado en estar seguros de en quién estamos poniendo, en qué manos estamos poniendo a nuestros hijos. No tenemos cuidado de estar constantemente vigilando que todas las cosas que se hacen en la iglesia sean por encima del agua y no a escondidas. Tenemos a veces temor de ofender a alguien si preguntamos, si hacemos alguna pregunta, oiga, ¿y ustedes qué onda? Porque los veo siempre platicar muy acá y sus cónyuges ni siquiera están con ustedes y eso no debería de ser, deberían de tener más cuidado. Acuérdense que no debe de haber ni siquiera la apariencia de maldad entre nosotros, etcétera, etcétera. A veces tenemos miedo de ofender y por ello no hacemos ese tipo de preguntas, pero deberíamos hacerlo porque así entonces podríamos mantener a la iglesia tan pura como podemos en un mundo caído, ¿sí? Entonces el celibato es un don espiritual y hay quienes lo tienen y hay quienes no. Y ustedes saben quiénes son los que no lo tienen, ¿verdad? Ustedes saben quiénes son, pero hay quienes lo tienen. Ahora Pablo habla acerca de esto. Noten lo que Pablo les escribe a los Corintios y lo van a poner en la pantalla en 1 Corintios capítulo 7, comenzando con el versículo 7, donde Pablo dice esto: en realidad quisiera que todos los hombres fueran como yo. Él era soltero, muchos piensan que era casado, pero cuando se convirtió al cristianismo, la esposa lo mandó a freír espárragos y se fue y lo dejó solo, lo dejó soltero, pero él ya nunca se volvió a casar. Y entonces por eso ahí en el versículo 7 dice: en realidad quisiera que todos los hombres fueran como yo,
Pero Dios les ha dado a cada uno su propio don, a algunos de alguna manera y a otros de otra. Noten el versículo 8. A los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo. ¿Cómo estaba Pablo? Soltero. No tenía esposa, no tenía a quien rendirle cuentas. Él podía ir, salir, irse de viaje misionero, ir a predicar el evangelio cuando él quisiera, a donde él quisiera, y no tenía que darle cuentas a nadie. ¿Verdad? Ahora, hermano, no empiece a agarrar ideas, ¿verdad? Me quiero ir de misionero, así es que casado no puedo porque tengo que darle cuentas y tengo que mantenerla, y etcétera, etcétera. Así es que mejor, y me voy a servir al Señor. No, eso no es de lo que está hablando. Así como el Señor nos llamó, así debemos permanecer. Si casados, casados, y solteros, solteros, etcétera, etcétera. Entonces noten, a los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo. Versículo 9. Pero si no pueden dominarse, ¿qué les dice que hagan? Que se casen. Pues es mejor casarse que arder de pasión. ¿Sí? Entonces, si no tienen el don de continencia para contenerse, si no tienen el don para ser célibes toda la vida, ¿sí? Entonces, ¿saben qué? Mejor cásense, porque se van a encontrar con una fuerza mucho mayor a la que ustedes tienen y van a caer en fornicación tarde o temprano. ¿Sí? Entonces, el que se casa tiene problemas porque no se puede separar cuando quiere. Pero el que no se casa y no tiene el don de celibato, anda todo el tiempo. Ahora no me tengo que poner muy gráfico, ¿verdad? Anda todo el tiempo buscando, anda todo el tiempo, me tengo que casar, etcétera. Entonces Pablo lo que dice, inspirado por el Espíritu Santo, les dice en el versículo 9 de nuevo, pero si no pueden dominarse, que se casen, pues es mejor casarse que arder de pasión. En el versículo 10 les dice, pero los que están unidos en matrimonio, les doy este mandato que en realidad no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo. Pero en caso de separarse, que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su esposo. De la misma manera, el esposo no abandone a su mujer. Entonces, ¿se ven en la penosa necesidad de separarse o qué? Piensen en esto. Si se separan, quédense así. Porque si creen que en una relación nueva ya no van a tener los problemas que tuvieron en esta relación, ¿saben qué? La están regando. Porque ¿saben qué? A donde quiera que ustedes vayan, ¿quién va con ustedes? ¡Ustedes! Y ustedes son los imperfectos. Así es que puede que dejen una relación, pero se llevan sus imperfecciones con ustedes a la relación que viene. Y ¿saben qué? Los problemas van a volver a surgir, van a volver a pasar. ¿Y qué van a hacer entonces? La tercera va la vencida. No. Por eso Pablo dice, quédense así como están. Si están solteros, quédense como yo. Los viudos, las viudas, quédense así como soy yo. Pero si no tienen el don de continencia, entonces mejor cásense, porque es mejor casarse que arder de pasión. Y no busquen separarse del esposo o de la esposa, pero si se separan, por favor no se vuelvan a casar. No se vuelvan a casar, no vayan a llevar problemas a otra persona que no tiene problemas, ¿verdad? Porque todos creemos que aprendemos de lo que vivimos. Y saben, les digo una cosa, mi experiencia me dice que aprendemos muchas cosas, pero no las ponemos en práctica necesariamente. Si todos tenemos un montón de conocimiento en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Sin número de información que tenemos en nuestra cabeza, ¡qué bárbaro! Pero ¿cuánto de ello de hecho ponemos en práctica? ¿Cuánto de ello de hecho hacemos así como dice la información que debemos? Siempre andamos buscando la manera de, bueno, esto funcionará para otras personas, pero para mí no funciona, así es que le tengo que cambiar, modificar un poquito para que pueda funcionar. Ya cuando pensamos a que cambiarle un poquito, ya nos metemos en problemas. Entonces, la palabra de Dios es muy clara en lo que se debe hacer, entonces obedezcamos la palabra de Dios. Amén. Muy bien, qué bueno que están de acuerdo conmigo. Entonces, noten, la siguiente porción de la Escritura en este capítulo nos habla acerca de algo que ya se nos ha hablado antes, y es de la relación que Jesús desea tener con los niños.
Versículo 13 de Mateo 19 dice: entonces le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron. Y entonces Jesús dijo: dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Me gusta mucho cómo lo dice Lucas, en Lucas capítulo 18, lo van a poner en la pantalla también. Lucas capítulo 18, en los versículos 15 al 17. Dice: la gente, creo que ahí está en la presentación, ¿sí? Lucas capítulo 18, versículos 15 al 17. Dice lo siguiente: la gente llevaba a los niños a Jesús para que Él los tocara. Y cuando los discípulos vieron esto, los reprendieron. Pero Jesús los llamó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Y luego dice esto en el versículo 17: de cierto les digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces vemos el deseo tan grande que tenía el Señor de bendecir a los niños. Sí, vemos el deseo tan grande que tenía de imponer sus manos sobre ellos, orar por ellos. Y vemos a los discípulos de alguna manera pensando que para el Señor sería una gran carga o sería una molestia recibir a los niños. Pero no, el Señor quiere que los niños vengan a Él. El Señor quiere que los niños se acerquen a Él. Y les dice: no se los impidan. No se los impidan. Ellos estaban físicamente impidiéndoles a los niños que se acercaran a Jesús. Pero les digo una cosa: el mundo está de muchas maneras tratando de impedir que los niños se acerquen a Jesús en nuestros días. Y desafortunadamente en lugares como este constantemente se enseñan cosas y se hablan de cosas que están diseñadas precisamente, se dice, para expandir el conocimiento de los niños, pero en realidad están diseñadas para apartar el corazón de los niños de Jesucristo. No podemos contar con que las escuelas van a educar a nuestros hijos. Podemos contar con que las escuelas van a poner conocimiento en los cerebros de nuestros hijos, pero no van a poner el temor de Dios en el corazón de nuestros hijos. Eso está encargado cada padre de familia, cada abuelo que es cristiano, cada tío o tía que es cristiana. Sí, leí en una ocasión algo que decía: si ustedes no les enseñan a sus hijos a caminar con Cristo, el mundo les va a enseñar a no caminar con Él. Si ustedes no les enseñan a sus hijos a caminar con Cristo, el mundo les va a enseñar a no caminar con Él. ¿Sí? Y eso es lo que nuestros niños están pasando ahorita. Esa es la cosa que muchos padres tienen, de si mandar a sus hijos a la escuela pública o no. Estaba mirando, alguien puso algo ahí en su muro, ¿verdad?, de la lección que recibió su niño de primer año el primer día de clases. Y la primera lección que recibió fue que hay niños, hay niñas, hay ellos, hay ellas, y les empezaron a enseñar los pronombres que podía usar, porque hay niñas que se dicen que son niños y niños. Primer año de primaria. Ok, se les está enseñando ese tipo, se les está abriendo la mente a ese tipo de cosas, se les está presentando este nuevo orden que hay en este mundo, en el que puedes nacer hombre, pero te puedes convertir en mujer. Puedes nacer mujer, pero te puedes convertir en hombre. Depende de cómo tú te veas, depende de cómo tú te sientas. Y los están confundiendo, y hay mucha gente confundida ahorita que necesita saber ¿qué es lo que está pasando? Ahora, déjenme darles un consejo. Lejos de condenar a la gente, tenemos nosotros que investigar individualmente con las diferentes personas que conocemos en esta situación. ¿Por qué sienten lo que sienten? Y hablar con ellos lógicamente. ¿Sí? Tú cuando naciste de esta manera, esta es tu fisionomía, etcétera. Y esa fisionomía es ¿de qué? ¿De hombre o de mujer? Pues es de hombre. Entonces, por deducción lógica, ¿qué eres? Pues hombre, pero yo me siento como mujer. Ok, pues entonces vamos a tratar de investigar qué es lo que te hace sentir así.
Porque si no entendemos la razón por la cual se sienten así, no vamos a poder ayudarles. Y la primera tendencia es a simplemente rechazarlo y empezar a decirles que están equivocados y que están mal y que si no se arrepienten y que vean lo que la palabra, etcétera, etcétera. Y lo único que hacemos es alejarlos más a su propio mundo, a su propia manera de pensar, y no les ayudamos absolutamente de ninguna forma a que vean las cosas como verdaderas. ¿Ustedes creen que ellos, especialmente si son hijos de cristianos, ustedes creen que ellos no saben que está mal lo que están pensando? Claro que lo saben. Pero hay algo que los está moviendo a pensar como están pensando. Tenemos que buscar la razón de por qué están pensando lo que están pensando, y no necesariamente condenar desde el principio y tratar de hacerles ver que están mal. Ahora, personas que no son hijos de cristianos, personas que no tienen instrucción bíblica, ellos no saben que están mal. Pero también hay que buscar instruirlos de por qué lo que están pensando está mal. Entonces el Señor no quiere que nadie impida que los niños vengan a Él. De hecho, el Señor nos llama a cuidarnos de no ser piedra de tropiezo para ellos. Ya lo leímos y ya lo estudiamos, pero noten ahí unas cuantas páginas hacia la izquierda en su Biblia. En Mateo 18:6 el Señor nos dice: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran el cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Entonces nos llama a no ser piedras de tropiezo para nuestros hijos. Y a menudo nosotros mismos podemos ser piedras de tropiezo para nuestros niños, cuando nuestro comportamiento y lo que nuestros labios dicen no es congruente. Cuando estamos diciéndoles algo con nuestra boca, pero nuestro comportamiento les modela totalmente lo contrario. ¿Sí? Podemos ser piedra de tropiezo para nuestros propios hijos. Ahora, no hay padres perfectos, ¿ok? Papás, no hay padres perfectos. ¿Okay? Pero sí debemos de buscar, esforzarnos por no ser piedra de tropiezo para nuestros hijos, especialmente cuando están pequeños. De nuevo, en el capítulo 18 de Mateo, se nos dice que debemos tener cuidado de no menospreciarlos o no darles la importancia que los niños se merecen solo porque son niños. En Mateo 18:10, el Señor nos dijo: tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces no debemos de menospreciarlos, no debemos de hacerlos menos, no debemos de pensar que necesitan menos que nosotros, porque ellos son niños y nosotros somos adultos. ¿Sí? Los niños que están ahorita en la escuela dominical necesitan tanta instrucción bíblica como nosotros necesitamos instrucción bíblica aquí dentro del santuario. Sí, por eso hay maestras que están dispuestas a contribuir con su tiempo, con su esfuerzo para preparar lecciones, para mantenerlos a todos ordenados y enseñarles acerca de Jesús, porque ellos necesitan tener instrucción bíblica, así como nosotros necesitamos tener instrucción bíblica. Pero tampoco debemos dejar que esos maestros y maestras sean la única instrucción bíblica que nuestros hijos reciben durante la semana, lo que reciben aquí los domingos y los martes. También entre semana nosotros como padres tenemos el deber de sentarnos con ellos a leer las escrituras, a preguntarles qué aprendiste en la escuela dominical hoy, a preguntarles qué aprendiste en el grupo de niños hoy, a preguntarles si saben quién es Jesús y lo que Él hizo por ellos, etcétera, 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 porque es nuestra obligación también venir y apoyar y respaldar lo que sus maestros de escuela dominical les están diciendo. ¿Sí? Yo le doy gloria a Dios por los maestros y maestras de escuela dominical. Pero ustedes como padres también tienen la obligación de apoyar y recalcar lo que se les está enseñando. Entonces, no debemos menospreciarlos, porque el decir al cabo que están niños, al cabo que no entienden todavía no han llegado a una edad, saben que eso es menospreciarlos, eso es dar menos importancia a los niños de lo que merecen. Son importantes porque muchos de esos niños van a ir a las escuelas públicas y van a poder dar testimonio de Jesús a otros de sus amiguitos. ¿Sí? Entonces tenemos que prepararlos, tenemos que darles un corazón misionero ya desde ahorita y a enseñarles que la escuela a la que están yendo es su campo misionero y que tienen
la obligación de hablar de Jesús, pero no van a poder si nosotros no los instruimos. Por eso el ministerio de niños es tan importante. Porque ahorita allá en el ministerio de niños hay pastores y hay evangelistas y hay misioneros. Lo único que tenemos que hacer es fomentar ese fuego, aumentar ese fuego, ese deseo, ese amor por la palabra y por las cosas de Dios. Porque de nuevo, si nosotros no les enseñamos a seguir a Cristo, el mundo les va a enseñar cómo no seguirlo. Y por eso muchos adolescentes y jóvenes se apartan de la iglesia. ¿Sí? Porque tarde o temprano de lo único que se trata es de entretenerlos. Porque al cabo que ni van a entender, vamos a darles algo para colorear, vamos a darles snacks, vamos a darles, que no tiene nada de malo, ¿ok? Yo mismo agarro de los snacks que le damos a los niños. Me gustan mucho los gummies de frutas, ¿verdad? Pero no tiene nada de malo, pero tiene que ser más la palabra de Dios que cualquier otra cosa. Entonces tenemos que tener cuidado de no menospreciarlos. En Marcos capítulo 9, los versículos 36 al 37 dice: luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, cuando recibimos a uno de esos niños, cuando nos invertimos nuestro tiempo en ellos, cuando invertimos nuestros recursos en ellos y en enseñarles a ellos los caminos del Señor, ¿sí? Es como si lo estuviéramos haciendo para Él mismo. Y no solamente recibiéndolo a Él, sino recibiendo a aquel que lo había enviado, que es el Padre Celestial. Entonces los niños son muy importantes para Jesús. Luego se nos dice en el versículo 15: y luego de poner las manos sobre ellos se fue de ahí. Este es un punto importante, porque las manos eran impuestas por los ancianos o los sacerdotes sobre los niños o sobre gente que iba a ser puesta en alguna posición de autoridad, ¿sí? Y ese es símbolo de bendición, símbolo de aceptación. Sí, y el hecho de que Jesús pusiera sus manos sobre los niños y el hecho de que orara por ellos nos dejó un ejemplo para nosotros para hacer. Por eso nosotros no bautizamos a los niños. Por eso nosotros no los bautizamos, porque no entienden lo que está pasando. Pero sí los traemos al altar y el pastor los toma en sus brazos, si se dejan. Hay algunos que no se dejan, pero si se dejan, los tomamos en nuestros brazos, imponemos nuestras manos sobre ellos, oramos por ellos, oramos por los papás, para que el Señor les ayude a crear a sus hijos como Él quiere que los críe, para que les dé la habilidad para ver cuáles son los dones y talentos que Dios les ha dado para servirle, para que fomenten esos dones y talentos. ¿Sí? A nuestros niños les encanta cantar, hay que enseñarles cantos de alabanza. Les gusta tocar instrumentos, hay que comprar los instrumentos que quieren tocar. No, pero dijiste que querías tocar la guitarra y ahí está, después de 3 meses la dejaste y ahora quieres piano. ¿Saben qué? Se están descubriendo a sí mismos. No compren nada, réntenlo todo y cuando ya no lo usen, devuélvanlo. Pero traten de entender los dones y talentos que Dios les ha dado a ellos y enséñenlos a usarlos para la honra y gloria de Dios. Entonces el que les impusiera las manos era muy importante. Sí, esta es una costumbre que se usa en la iglesia de nuevo como señal de bendición o como símbolo de imponérsele algún cargo a alguien. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos cuando anduvieron buscando varones llenos del Espíritu para atender las mesas de la comida, para dar a las viudas griegas, etcétera? En Hechos capítulo 6, los versículos 5 y 6, Hechos capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando escogieron a los hombres que escogieron, dice: esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor. Ahí está, si van a tener un niño, ahí hay nombres para varón, ¿verdad? Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nico, ¿verdad? Un prosélito de Antioquía. Versículo 6: luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos. ¿Y qué hicieron? Les impusieron manos.
En Hechos capítulo 9 también vuelve a suceder con Pablo, en Hechos 9, 17 y 18, cuando Pablo es tumbado de su caballo y lo mandan a que entre a la ciudad, y luego el Señor manda a Ananías a orar por él. En Hechos 9, 17 dice: Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y éste recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado. La vista, y luego que se levantó, fue bautizado. Entonces vemos que la imposición de manos es algo importante. Por eso cuando oramos los unos por los otros, ¿qué hacemos? Ponemos nuestra mano sobre el hombro del hermano, sobre el hombro de la hermana, sobre los niños, etc. Esa es la tradición que el Señor nos dejó. Ahora, aquí tenemos otra porción de la Escritura, sí tenemos tiempo, que habla de algo muy importante. El joven rico. ¿Cuántos han escuchado la historia del joven rico? Ok, pues la van a escuchar otra vez. Ok. Versículo 16. De pronto vino uno y le dijo, la versión Reina Valera contemporánea dice: Maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Reina Valera 60 dice que le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahora, esta pregunta, noten, nos deja saber que este joven, como la mayoría de la gente, tenía la idea de que hay algo que se puede y se debe hacer para poder obtener la vida eterna. ¿Sí? La mayoría de la gente cree que hay algo que se puede y se debe hacer para obtener la vida eterna. Y cuando no se sabe qué es lo que se tiene que hacer, hay esa preocupación. ¿Sí? ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo me muera? ¿Qué va a pasar conmigo cuando el Señor me llame, si es que creen en el Señor? Y creen que deberían estar haciendo algo para estar seguros de que van a tener la vida eterna. ¿Sí? Como vamos a ver, les digo qué es lo que tenemos que hacer para asegurarnos que vamos a tener, o qué es lo que hay que hacer para ganarse la vida eterna. No hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo hizo todo. Porque Jesús ya lo hizo todo. Ahora, el hecho de que llamara a Jesús Maestro bueno en la Reina Valera 60, o que le preguntara acerca de las cosas buenas que él necesitaba hacer para obtener la vida eterna, nos dice que reconoció que Jesús era alguien especial, que podría decirle lo que quería saber, y se acerca a él. Y este joven estaba preocupado porque no sabía si estaba haciendo lo suficiente para ganarse la vida eterna. Pregunta, y contéstense a sí mismos: ¿hay alguien aquí que esté preocupado porque no está haciendo lo suficiente para ganarse la vida eterna? ¿Sí? Piensen en esa pregunta. ¿Hay alguien aquí entre nosotros hoy que esté preocupado o preocupada porque no está haciendo lo suficiente para ganarse la vida eterna? Si así es, déjeme decirle, no hay nada que pueda hacer. Descanse. Deje de preocuparse. Porque lo único que tiene que hacer es creer que Jesucristo murió por usted en la cruz y resucitó al tercer día, ¿sí? Y que un día lo va a llevar al cielo a estar con Él para toda la eternidad. Así es que deje de preocuparse. No se puede vivir con el alma en un hilo, como dice mi mamá. O estamos seguros de lo que Jesucristo hizo, o no estamos seguros. Porque si no estamos seguros de que lo que Jesucristo hizo es suficiente, entonces siempre vamos a estar pensando que hay algo más que yo tenga que agregar. Tengo que ser más bueno, tengo que ser mejor esposo, tengo que ser mejor esposa, tengo que ser mejor hijo, tengo que ser mejor padre. No, le voy a decir algo para que le corte por lo sano. Nunca vamos a dar el ancho, ¿ok? Nunca vamos a dar el ancho. Siempre vamos a tener una preocupación u otra. Entrégueselo al Señor y diga: Señor, yo he creído en ti y estoy seguro. Una de las cosas que el libro de Primera de Juan nos dice es que podemos estar seguros que en Cristo tenemos la vida eterna. Es lo que vamos a leer el próximo jueves también. Noten en el versículo 17, le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. De nuevo, Reina Valera 60 dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Pero si quieres entrar en la vida
practica los mandamientos. Ahora, el hecho de que Jesús se dispusiera a contestar la pregunta de este joven, ¿saben qué nos dice? Nos dice de una forma muy discreta y callada que Él era Dios. Porque si solamente Dios es bueno y solamente Dios tiene la habilidad para decirnos las cosas buenas que debemos hacer para llegar a la vida eterna, entonces quiere decir que Él es Dios. ¿Sí? Y el joven de alguna manera al llevarle esta pregunta al Señor estaba reconociendo algo de la deidad de Jesús. Versículo 18, después de que Jesús le dice practica los mandamientos, versículo 18, aquel preguntó, el joven, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten todos los mandamientos que le menciona ahí. Sí, ahora, los mandamientos que el Señor nos da en las Escrituras se pueden dividir en dos partes. Los mandamientos verticales, que son aquellos que podemos decir que tienen que ver con nuestro comportamiento hacia Dios, y los mandamientos horizontales, o aquellos que tienen que ver con nuestro comportamiento hacia el prójimo. Noten que todos los mandamientos que le mencionó el Señor Jesucristo a este joven tenían que ver con su comportamiento hacia ¿quién? Hacia el prójimo. Todos eran con su comportamiento hacia el prójimo. Ningún mandamiento aquí menciona el comportamiento o la actitud que se debe tener hacia Dios. Pero cuando el Señor le menciona todos estos mandamientos de no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten la respuesta del joven en el versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Y luego, ¿qué más falta? Ok, entonces noten, le da la lista de mandamientos y el joven dice, todo esto ya lo he hecho. Pero luego viene otra pregunta, ¿qué más falta? Y lo que revela esto es que este hombre no había guardado perfectamente la ley de Dios, porque él sabía que algo faltaba en su vida, lo que reflejaba que algo faltaba en su relación con Dios. Cuando estamos preocupados por si estamos haciendo todo lo posible, ¿sí? Es porque algo no está bien en nuestra relación con Dios. Algo está evitando que tengamos esa confianza completa en Dios. Si estamos preocupados por si estamos listos, por si el Señor nos llama a su presencia hoy, algo no está bien en nuestra relación con Él. Sí. Es como cuando hacemos algo que hace enojar a nuestra esposa. ¿Sí? Y estamos pensando, híjole, ¿iré a tener que dormir en el sillón hoy o voy a dormir en... Si nos estamos preocupando es porque algo hicimos, algo sucedió, algo pasó que nos está haciendo sentir duda de si vamos a dormir cómodos o no. De igual manera, cuando tenemos esa preocupación por si ya estamos haciendo todo lo que debemos hacer para tener la vida eterna, quiere decir que algo no está bien en nuestra relación con Dios. Porque alguien que está haciendo todo bien delante de Dios y de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, no tiene por qué preocuparse por si falta algo más, ¿no es cierto? Es como va por el camino, va manejando, va viendo sus espejos, dice 35, va a 32, ¿sí? Ve que se puso amarilla la luz, no le da más recio para alcanzar a pasar, sino que se le empieza a frenar para pararse antes de que se cambie a rojo. Va haciendo todo lo que debe hacer. Si se le pone un policía a un lado, ¿qué va a hacer? ¿Qué ole? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Pero si iba a 45, 50 en la calle que debe ser de 35, y si va cambiando de línea sin poner sus direccionales y etcétera, etcétera, se le para un policía a un lado, ¿qué va a hacer? Espero, no voy a voltear, espero que no me haya visto, espero que no. Está preocupado, es lo mismo. Si estamos preocupados por si estamos haciendo lo suficiente para obtener la vida eterna, algo no está bien en nuestra relación con Dios. Y el Señor Jesucristo le va a decir,
Versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Ok, está bien. Todo lo has hecho, entonces te voy a decir exactamente qué es lo que te falta. Y si en realidad quieres saber que tienes la vida eterna, no vas a tener ningún problema con hacerlo. ¿Quieren ustedes si el Señor viniera y les dijera a ustedes eso, que cada uno de nosotros nos dijera, ¿quieres saber qué tienes que hacer para obtener la vida eterna? Sí. Pues mira, tienes que ir a hacer esto y esto. ¿Qué haríamos? No digamos lo haría, es lo que quisiéramos. Pero ¿saben qué diría mucha gente? Depende. Depende. ¿Verdad? Porque si me va a pedir algo que me cueste, que me duela, que a lo mejor no. ¿Verdad? Entonces Jesús le dijo, ¿quieres ser perfecto? Entonces ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Ahora, esto no quiere decir que el Señor esté enseñando aquí que la salvación o la vida eterna pueda ganarse por obras. Noten lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Romanos 3, 21 al 16 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos pecaron? Y están destituidos de la gloria de Dios. Pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Versículo 26, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene, ¿qué? Fe en Jesús. Nada que ver con obras. Efesios 2, versículos 8 y 9, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Y luego en Tito capítulo 3, versículos 3 al 7, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados, ¿por qué? Por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de ¿qué? De la vida eterna. ¿En dónde dice en cualquiera de esos versículos que tenemos que hacer algo? En ningún lado, todo es por gracia. Entonces, ¿qué estaba diciendo el Señor Jesús aquí cuando le dijo, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme? ¿Por qué tenía que hacer eso? Para obtener la vida eterna. No era para obtener la vida eterna. El Señor Jesucristo le dijo esto para probarle a él, al joven, que era un error para él afirmar que había cumplido con toda la ley de Moisés. Porque si este joven estuviera obedeciendo la ley de amar a su prójimo como a sí mismo, como él decía, no hubiera tenido ningún problema en ofrecer sus riquezas para ayudar a la gente necesitada. Pero el hecho de que no lo quiso hacer, nos dice que no estaba dispuesto a obedecer toda la ley. Y lo que el Señor estaba tratando de hacer era que se diera cuenta que por sí mismo nunca podría ganar la vida eterna. Ahora otra cosa que está haciendo el joven aquí es que al no dejar todo por seguir a Jesús, ¿qué estaba mostrando? Estaba mostrando que Dios no era lo más importante en su vida. Estaba mostrando que Dios no era lo más importante en su vida. Porque noten, después de que le dice, ve y dalo todo, véndelo todo y dalo a los pobres y luego ven y sígueme. El versículo 22 dice, cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Quiero la vida eterna, pero no si me va a costar todas mis posesiones.
Quiero la vida eterna, pero no se me va a costar dejarlo todo por seguirte a ti. Quiero la vida eterna, pero no si tengo que negarme a mí mismo, ¿sí? Y tomar lo que tú me dices como las reglas para vivir mi vida. Sí, quiero la vida eterna, pero no si me va a costar tanto. Cuando el joven oyó que debía dar lo que tenía para ayudar a los pobres y luego seguir a Jesús, se entristeció porque era mucho lo que tendría que dejar por seguir a Jesús. Lo que demostraba que no estaba dispuesto ni a obedecer el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué estaba diciendo con su actitud este joven? Que su Dios era el dinero y que estaba dispuesto a ponerlo antes que Dios. Ahora, por favor, no vayan a malinterpretar y llegar a la conclusión de que el Señor pide a todo el que quiera seguirlo a vender sus posesiones y darlo a los pobres, ¿ok? No vayan a salir y querer vender su casa y sus carros y todo. No tiene nada que ver, porque Pablo nos dice que si vendiéramos todo lo que tuviéramos y lo diéramos a los pobres, de nada nos sirve si no lo hacemos ¿cómo? Con amor. Entonces de nada nos va a servir. No se trata de eso, se trata de que todo lo sostengamos en nuestra mano, con mano abierta, para que el Señor ponga y quite lo que Él quiera quitar y poner cuando Él quiera quitar y ponerlo, y estar dispuesto a dejarlo todo por Él. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Mis hermanos, la cosa más importante que podemos hacer es reconocer que no tenemos la habilidad para salvarnos nosotros mismos. Que nuestras justicias, dice Isaías, son como ¿qué? Trapos de inmundicia. Lo que tenemos que hacer es confiar en Cristo. Lo que tenemos que hacer es poner nuestra fe completa y totalmente en Él. Y si en algún momento estamos tratando de complacerlo, porque queremos estar seguros de que tenemos la vida eterna, quiere decir que no hemos llegado a entender su gracia. Quiere decir que no hemos llegado a entender lo valioso de su sacrificio. Quiere decir que no hemos llegado a entender que en Él ya tenemos todo lo que necesitamos para cuando nos llame a su presencia. No quiero que digan amén, ni levanten la mano, ni nada. Eso es una pregunta para que ustedes lo piensen. ¿Están preocupados porque quizás Dios los llame a su presencia este mismo día? Y no me digan, es que mis hijos, o es que mis nietos, o es que esta. No. Aparte de todo eso, yo sé todo eso. Pero ¿están preocupados por que Dios los pudiera llamar a su presencia hoy mismo? Les digo una cosa: si el Señor Jesucristo es su Señor y su Salvador, no hay por qué estar preocupado. Cuando sea, Señor, aquí estoy. Espérate hasta después del picnic, pero aquí estoy. No es cierto. Aquí estoy. Soy tuyo. Si vivo o si muero, soy tuyo. La sangre de Cristo me ha lavado de todos mis pecados. Yo sé que he sido perdonado. Y sé que la vida eterna es mía. No por nada que yo haya hecho, sino por lo que tú hiciste. Al entrar recibieron los elementos de la comunión. Vamos a participar de ellos ahorita, mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Y esto que estamos haciendo es precisamente para recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. En 1 Corintios capítulo 11, comenzando con el versículo 23, dice Pablo escribiendo, dice: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan, y luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en mi memoria. Ahí tienen
arriba de este contenedor un trocito de pan, que es símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue partido por nosotros. Al tomarlo hoy, vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros y vamos a darle gracias que lo que Él hizo por nosotros en la cruz es suficiente para pagar por todos nuestros pecados. Es suficiente para asegurarnos el cielo. Es suficiente para estar seguros de que tenemos ya la vida eterna ganada por lo que Él hizo. Vamos a dar gracias por Él y luego vamos a participar, ¿sí? Padre Celestial, te damos gracias por este pedacito de pan, Señor, que representa tu cuerpo. Te pedimos, Señor, que nunca olvidemos que por medio de ese cuerpo que tu Hijo adoptó para venir a la tierra y ser como uno de nosotros, por medio de ese cuerpo que fue partido, Señor, nosotros ahora podemos tener la seguridad de vida eterna. Al tomar este pan, Señor, te damos gracias y recordamos ese sacrificio como el único que se necesitaba y como suficiente para salvarnos. Tomen el pan y sea con ustedes de acuerdo a su fe. Sigue diciendo Pablo en 1 Corintios 11, comenzando con el versículo 25. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Por tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. El jugo de uva no se va a convertir en la sangre de Cristo. El jugo de uva representa la sangre de Cristo. Y es la sangre que Él derramó como símbolo del nuevo pacto que Dios hizo con la humanidad a través de Él. Al tomar este jugo de uva, recordamos que su sangre fue derramada en la cruz para lavarnos de nuestros pecados. Y que si su sangre nos ha lavado de sus pecados, somos libres de toda condenación. Somos libres de toda culpa. Somos libres de toda vergüenza. ¿La regamos? Sí, la regamos. Pero ¿qué dice Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, antes de tomar el jugo, reflexione en su corazón. Hay algo por lo que tenga que pedir perdón. Hay algo que tenga que confesarle a mi Señor. Y si lo hay, confiéselo. No lo va a agarrar a cachetadas. No le va a jalar las orejas. Él sabe que fallamos. Él es fiel y justo. Perdonará ese pecado y nos limpiará. Padre Celestial, te damos tantas gracias por este jugo que representa la sangre de tu Hijo. Te damos gracias por el derramamiento de su sangre, Señor. Tu palabra nos dice que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso tuvo que tomar un cuerpo humano. Por eso tuvo que tener un cuerpo a través del cual fluyera la sangre de un hombre. Para poder tomarla y llevarla delante del lugar santísimo que está en el cielo y presentarla delante de ti en sacrificio por el pecado de cada uno de nosotros. Señor, hoy de nuevo recordamos ese sacrificio. Y de nuevo recibimos ese sacrificio que fue presentado delante de ti en nuestro nombre. Te damos gracias por ello, Señor. Y al participar de este jugo, nos gloriamos no en nuestras obras, sino en la obra que Jesús hizo en la cruz. Gracias por recordarnos hoy que el único camino al cielo es Él. Que todo lo que se tiene que hacer para llegar al cielo, para obtener la vida eterna, es confiar en lo que Él hizo. Participamos de este jugo, Señor, con la seguridad de que si hoy nos llamaras a tu presencia, estamos listos por lo que Él hizo por nosotros. Tomen el jugo que representa la sangre de Cristo y se ha hecho con cada uno de ustedes de acuerdo a su fe. Adoramos al Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Y lo vamos a adorar mientras estemos aquí en la tierra.
y luego lo vamos a adorar una eternidad en el cielo. Amén.